Olá, hermanos, hermanas, amigos e amigas de graça e paz. Feliz Dia del Amor e da Amistad. Espero que estén bem, espero que toda essa situação que estamos passando não te ha agobiado tanto, porque temos esperança, podemos recuperar o que hemos perdido em todo esse processo. De hecho, el amor se basa en el sueño de Dios para nosotros. Dios soñó en amarnos y colocó este sueño en acción al crearnos. Nos creó para poder amarnos. Entonces, los conceptos se unen. El origen de amor y sueños lo tenemos en Cristo. Estamos viendo en esa miniserie de 3 partes, esa es la última parte, sobre los sueños de Dios para ti. Hace 2 domingos vimos definições de sonhos, vimos 9 características do sonho de Deus para ti. E o domingo passado, começamos a ver como recuperar esse sonho. Para ti que pensas que já não há nada, já se acabou, o sonho já morreu. Não, não, não. Deus ressuscita sonhos. Se o sonho vem de Deus, Deus o ressuscita. É o que estamos vendo. Começamos o domingo passado, repito, onde começamos a ver como recuperar o sonho de Deus para minha vida, para tu vida. E domingo passado vimos os 2 primeiros passos. Passo número 1, acepto a honestidade de la responsabilidad por mis malas decisiones. Número 2, con humildad le pido a Dios misericordia y perdón. Isso lo vimos exhaustivamente domingo anterior. Si no lo has visto, por favor, busca en nuestras redes sociales, en Facebook de Gracia y Paz, en el YouTube de Gracia y Paz, y ahí están los 2 sermones anteriores. Y hoy vamos a empezar el punto número 3, el paso número 3 para recuperar el sueño de Dios para mi vida. En ese día en que conmemoramos el Día del Amor, de la Amistad, y Dios es amor y quiere ser nuestro amigo, por lo tanto vamos con el paso 3. Paso número 3 para recuperar el sueño de Dios para mi vida y para tu vida es este. Acepto agradecido la gracia de Dios y me perdono. Isso é muito importante. E me perdono. Me perdono a mim mesmo por todo o que he hecho. Porque esse é o problema. Há pessoas que dizem, eu sei que Deus já me perdonou, mas não me sinto perdonado. ¿Por qué no te sientes perdonado? Porque no te das oportunidad otra vez. No te has perdonado a ti mismo. Muchas personas olvidan esa parte y la dejan a un lado. Efesios, capítulo 1. Espero que tengas tu Biblia en mano. Vamos a empezar a meter Biblia en eso, ¿verdad? Efesios, capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire qué hermoso, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es hermoso. En la cruz, Jesucristo murió por cada uno de tus pecados, de mis pecados. Aún los pecados que todavía no hemos cometido, pero fueron clavados en esa cruz. ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Cuál es la implicación de lo que acabamos de leer y hablar? Bueno, Romanos 8:1. Um versículo tremendo, e é verdadeiro. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que todos podemos decir amén, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero ya no pequen, dice el Señor. Ya no pequen más. ¿Qué quiere decir Romanos 8:1? Que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero hay un aviso, ojo, ya no pequen. No abusen de la gracia, diría yo, ¿verdad? No abusen de la gracia de Dios. Yo conozco a muchas personas, creo que tú también, que batallan tanto con su pasado, que no caminan hacia su futuro y no disfrutan el presente. ¿Por qué? Porque viven el pasado, porque batallan con el pasado. E he escuchado frases, que tenho algumas, he escuchado frases como: eu sei que Deus já me perdonou, pero eu não puedo perdonarme. Muitos se sentem assim. Isso é um erro. Satanás usa de todo para anclar-nos a nosso passado, para não desfrutar do presente e impedir que vayamos ao futuro. Dizem, eu sei que fui perdonado, sei que Jesucristo pagou por meus pecados na cruz, pastor, eu lo sei, solo que não me sinto perdonado. ¿Por quê? Bueno, porque não te has perdonado a ti mesmo. Ora,
permíteme decirte algo, y de manera directa como siempre soy. Cuando dices eso, que no puedo perdonarme, escuche bien, eso es grave. Lo que estás diciendo es que dudas del poder de la sangre de Cristo derramado en la cruz justamente para perdonar nuestros pecados. Cuando tú dices, no puedo perdonarme, significa que yo puedo más que Cristo, yo sé más que Cristo. Fíjate eso es un pecado. Eso en sí es un pecado. ¿Alguna vez habéis pensado así? Dudar de que la sangre de Cristo derramada en la cruz te perdonó de pecados te hace sentir como no perdonado, por eso no te perdonas a ti mismo. Y eso en sí es un pecado, es otro pecado que añades a la lista. Nadie se puede autoperdonar, nadie se puede lavarse a sí mismo, nadie se puede santificar por sí mismo. No hay autosalvación, no existe autosalvación. Pero sí, hubo una cruz y hubo una sangre derramada ahí justamente por tus pecados y por los míos. Mis pecados pasados, presentes y todavía pecados que ni he cometido, pero están perdonados en la cruz. El proceso, la estructura salvífica de Cristo es tremenda, es tremenda. Así que te digo una cosa, si Cristo ya te perdonó, perdónate a ti mismo y no peques más. Y no peques más. Es curioso porque en la Biblia encontramos 3 ocasiones en que Cristo sana a alguien y le dice, ve y no peques más para que no te suceda algo peor. Y uno piensa, espérame un tantito, ¿qué puede ser peor que una enfermedad física? Bueno, la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu, esa sí mata. Esa sí es terrible. Por eso Cristo dijo, ve, pero no peques más para que no te venga cosa peor. Ahora, después de esa explicación inicial, estamos viendo el tercer paso para recuperar el sueño de Dios para mi vida, para tu vida. Y el tercer paso es, acepto agradecido la gracia de Dios y me perdono a mí mismo. Ahora, el detalle es este. ¿Por qué mi pecado, escuche eso, por qué mi pecado no anula, por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí? Por 3 razones. 3 razones. Número 1, porque Jesús ya pagó por mis pecados. Ya están pagados, ya están sentenciados y sepultados. Fueron pagados antes que siquiera que Él tenía un sueño para ti. ¿Te das cuenta de eso? Primero de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, la palabra dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa es la razón número 1 de por qué mi pecado no anula el sueño de Dios para mí, porque Jesús ya pagó el precio por mis pecados. Pero claro, no tengo que pecar más, no puedo seguir pecando, ¿verdad? La segunda razón de por qué mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí y para ti es esta. Número 2, la bondad de Dios no se basa en mi conducta. La bondad de Dios no está basada en cuán bueno eres tú. La bondad de Dios se basa en el hecho de que Dios es bueno y punto. Dios decidió ser bueno. No se basa en que tú y yo lo merezcamos, no merecemos. No es esto, pero se basa en Él. Él es bueno. Tito, capítulo 3, de versículo 4 al 7, la palabra dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que cada cosa buena en mi vida y en tu vida no es porque yo merezco y tampoco tú, no es esto, sino porque Dios es misericordioso. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Ahora quiero aclarar 2 conceptos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es recibir lo que no esperamos. Porque no esperamos eso. No esperamos misericordia. Mi pecado
no invalida el sueño de Dios en mi vida, porque, número 3, el llamado de Dios y sus dones se dan de manera incondicional. El llamado de Dios y sus dones, sus regalos, la palabra don es caris y caris es regalo, es incondicional para ti y para mí. Deus tem um chamado para todo aquele que confessa que Cristo é Senhor e Salvador. Há um chamado para ti, há um chamado para mim. Deus te ha chamado para viver um certo sonho, seu sonho que se hace realidade. Deus te ha chamado para um certo propósito. Deus te ha dado certa vocação e te ha dado dones para cumprir com essa vocação em tu vida. Te ha dado regalos. Regalos, um regalo imerecido. Um regalo que recebemos sem que lo merezcamos nada. E Ele te dá de maneira incondicional. Não é que te dá algo, te portas mal e te quita. Não, isso é incondicional. Te dá e é irrevocável. Irrevocável. Não trabalhas para receber esse regalo. Se tuvieras que hacerlo, não seria um regalo, seria uma paga por algo que estás haciendo. Se trabalhas para alguém, se trabalhas para receber algo, não é um dom, outra vez, é um soldo. É um salário. Pero tú y yo no podemos trabajar para recibir algo de Dios. Él nos da porque nos ama. Y es bueno. El llamado y los dones de Dios son incondicionales. Nadie los puede ganar. Romanos 11, versículo 29. La palabra dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo cristiano tiene un llamado. Todo cristiano foi chamado a hacer algo. Porque Deus é assim, Deus confia em nós. Quizá tu chamado não é um chamado pastoral, pero podes fazer labor pastoral. O que significa isso? Podes orar por alguém, podes predicar a palavra, podes interceder por alguém, podes pedir a Deus sabedoria para dar uma palavra correta de consejeria bíblica a uma pessoa. O sea, aunque não tenhas um chamado específico a ser pastor, porque há um chamado específico para ser pastor, podes fazer labor pastoral. Ser cristiano como Cristo te levantou que hicieras, ¿verdad? Dones e llamados são irrevocables e são incondicionales. Não tienes que fazer algo para ganá-los e uma vez que Cristo te dá, jamás te lo quita. Los dones não se perdem, uno los apaga. A ver, como posso apagar o que Deus me ha dado? Muito sencillo, pecando. Aquele que tem um chamado e peca, sabe o que hace? Mete esse chamado, esse regalo, em uma caixa de sapato e lo mete bajo la cama. Desgraciadamente hemos visto a muitos servos que uma vez los conocimos predicando a palavra, orando, e passa o tempo, perguntamos, ¿dónde está fulano? Não, pues já não se congrega em nenhuma igreja, já não predica a palavra. ¿Sabe por quê? O diabo é assim. O diabo sempre vai tentar acabar com tu ministério, com tu chamado, com os dones, arrebatar o que Deus te ha dado. E então há pessoas, há cristianos, e perdão porque le vou dizer, pero já me conhecem, há cristianos que escutam mais a Satanás que a Cristo. É incrível. Satanás sempre vai tentar estorbar, roubar, matar, destruir. E há cristianos, hoje em dia, que desgraciadamente escutam mais a Satanás que a Cristo. E por isso os ministérios quedam aí por el suelo, escondidos bajo na cama ou bajo na pedra. Não, desperta. Desperta, por favor. Tu que vives, despierta. Regresa a soñar. Vuelve a soñar los sueños de Dios para tu vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se restaura el sueño de Dios para mi vida? Pues en eso estamos. Exactamente ese es el asunto de ese día. El día del amor y de la amistad, ¿verdad? Primero, acepto con honestidad la responsabilidad por mis acciones. Paso número 2, con humildad, le pido a Dios misericordia y perdón. Hay un paso 3, acepto agradecido la gracia de Dios y me perdono a mí mismo. Y el paso 4, llegamos al paso cuarto paso para recuperar el sueño de Dios para mi vida. Y de hecho, antes de seguir, nisso de que os dones e chamados são irrevocables, que estamos falando, Romanos 11, 29 diz assim: porque irrevocables são os dones e chamamento
de Dios. Isso é Romanos 11:29. E vamos entonces al cuarto passo para recuperar el sueño de Dios para mi vida y para tu vida. Número 4. Perdono completamente a quienes me lastimen. Eu sei que é difícil. Te vou repetir. Isso nos cala, porque o ser humano sempre tem a tendência a revidar, sempre tem a tendência não, agora sí sou eu. Tú me lo hiciste y yo te hago a ti. Es la venganza, ¿verdad? Pero eso no tiene lugar en un corazón agradecido ante Dios. Acuérdate, deja que Dios lo haga. El Señor Jesucristo dijo, mía es la venganza, déjalo a Él, no a ti, no a ti. Paso 4. Perdono completamente. No es que perdona la mitad, no. O perdonas o no perdonas. Perdono completamente a quienes me lastimen. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Se puede? Sí, se puede. Con Cristo todo se puede. Hay personas en ese momento, yo estoy seguro, mira, yo siempre he dicho en Gracia y Paz, tengo el don de la sospecha. No es bíblico, no lo busques, no lo vas a encontrar, pero tengo el don de la sospecha. Yo sospecho que alguien está pensando, oh no, todo iba bien, pero esa parte no me gusta. Yo agarro los 3 primeros pasos, pero ese cuarto lo brinco porque viene un quinto paso, ¿verdad? Sí, viene un quinto paso. Pero hay personas pensando en ese momento, yo sospecho, eso no es bíblico, pero yo sospecho que alguien está pensando, no, ahí sí no, ahí ya no juego. Esa parte no me gusta. Me gusta ser perdonado, pero yo no quiero perdonar, no siento perdonar a nadie. Quizá hay personas pensando, pastor, tú no sabes lo que fulano me hizo. Tú no sabes lo que fulana me hizo. No, yo no sé, pero Dios sí sabe, porque Dios estaba ahí cuando sufriste eso. Pero Cristo te dijo hoy, hijo, hija, tienes que avanzar. Ya tienes mucho tiempo estancado, estancada. Deja tu pasado atrás. Eso te impide disfrutar el presente y caminar hacia el futuro, dice el Señor. Por eso deja atrás eso. Mira, pastor, la verdad, con todo respeto están pensando, ¿no? No quiero. Pero ¿sabe qué, hijo, hija? Tienes que hacerlo. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Es parte del plan que hagas cosas que no quieres hacer. No todo lo que Cristo te pide hacer te va a agradar. Pero Él sabe por qué te lo está pidiendo. Es parte del plan de crecimiento. Perdono por completo a quienes me lastimen, pero completamente así tiene que ser. Cristo te va a ayudar. No digas no puedo. Sí puedes. Sí puedes. Con Cristo vas a poder. No solo debes soltar tu propio pecado, sino que también debes perdonar el pecado que otros cometen hacia ti. Suéltalos. Y escucha eso. Escucha por favor con atención. Hay 3 cosas que te atascan, que te atoran en el pasado, que no dejan que vivas el sueño de Dios para ti. Hay 3 cosas. Número 1, el dolor. Dolor. Pérdidas pasadas. Número 2, la culpa. Pecados pasados. Y número 3, los rencores. ¿Sabe qué es eso? Las heridas de tu pasado. Estas 3 cosas te atrapan en tu pasado. El dolor, la culpa y los rencores. Pérdidas pasadas, pecados pasados y heridas pasadas. Todo eso pasado. Deja eso allá, porque eso te está encadenando a tu pasado. Dolor, culpa y rencores te mantienen atascado y atrapado en tu pasado. Y escuche, si dejas que el dolor o la culpa o los rencores entren en tu corazón, si permites que ellos se metan ahí, seguirás perdiéndote de los sueños de Dios para ti. Y el tiempo va pasando. Biológicamente, ¿sabes qué? Tú no te harás más nuevo, te harás más viejo. ¿Te das cuenta de eso? Es la ley de la entropía. Todo lo que hoy es nuevo, mañana ya no será. Ley de la entropía. Tú no puedes comprar un zapato hoy y esperar que en un año el zapato esté más nuevo que hoy. Eso es ilógico. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo se está acabando. Por eso el mundo se va deteriorando cada vez más y cada vez más y cada vez más. La situación no va a mejorar, va a empeorar. No soy pesimista, soy realista.
lei da entropia, é isto. Por isso, se deixas que tu passado interfira tanto em tu presente e tu futuro, seguirás perdendo o sonho de Deus para ti. Por essa razão, tive que mencionar o passado nesse mensagem. Sempre estou falando de tu passado, e há pessoas que quizás pensam, pastor, já deixa de lado de meu passado. Não, pero tens que entender isso. O que te impide caminhar justamente é tu passado. Déjalo allá. Não lo busques. Deves deixar que a culpa passada te lastime. Deves soltar tus rencores e então o dolor sairá de tu coração e tendrás paz. Essa é a cadena de eventos. Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15, a palavra diz assim: porque se perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará também a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas se não perdonáis a los hombres sus ofensas, tampouco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dão conta disso? Aqui que diz o passagem, diz que não podemos esperar receber o que não estamos dispostos a dar. Ponto. Não esperes receber o que tu mesmo não queres dar. Queres ser perdonado? Perdona. É isto. Não é de outra. Mientras te aferres a um rencor, mientras te aferres a um ressentimento, mientras te aferres a uma herida, querendo lastimar a outros com tua amargura, estarás atascado em tu passado e perderás os sonhos de Deus para ti. Te digo uma coisa, a palavra lo indica, tu passado é que? Passado. Tu passado já é passado. Essas pessoas que te lastimaram já não te podem lastimar mais, já te lastimaram, a menos de que tu decidas viver no passado. A única maneira em que as pessoas que te lastimaram te sigam lastimando é quando tu revives tu passado uma e outra vez. Eres tu, não é a pessoa. Agora, ojo com isso. Ojo. Perdona as pessoas não porque elas mereçam. Não, não é assim. Tu as perdonas não porque mereçam. O perdão nunca é merecido. Somos perdonados não porque lo merezcamos. Perdónalos não porque eles mereçam. Las perdonas, sabe por quê? Porque eres um hijo de Deus, uma hija de Deus, eres inteligente. E dizes, já não, já basta. Não me vou atascar, não me vou atorar em meu passado. Vou seguir com minha vida hacia o futuro. E quantos dias me quedem de vida, harei que sejam os melhores dias de toda minha vida. Vou buscar o sonho de Deus e vou entrar por essa porta aberta que Ele me está proporcionando. É isto. Porque muitos veem a porta aberta e não se metem. Por quê? Porque estão atrapados em seu passado, vivendo de rencores, de rencillas, de enojos. Deja isso allá. Disfruta a vida. Por isso é necessário entender o conceito de que tu passado te lastima. Claro, não todo em tu passado foi malo. Estou seguro que tens recuerdos hermosos como eu. Pero também temos recuerdos dolorosos, pessoas que nos lastimaram. E repito, que quede claro, a única maneira de que essas pessoas que te lastimaram no passado te sigam lastimando é que tu vivas no passado. Deja ya. Tenha paz, a paz de Cristo. E vive os sonhos de Deus para ti. Como recuperar o sonho de Deus para minha vida? Chegamos ao quinto passo. Ao quinto passo. Como chegamos aqui? Fazendo um recuento todo. Acepto a responsabilidade. Com humildade, pido perdão. Acepto agradecido a graça e me perdono a mim mesmo. Perdono completamente as pessoas que me estão lastimando e me lastimaram. E então, número 5, enfrento valientemente o futuro com fé. Enfrento com valentia o futuro, pero em fé. Em Job, de hecho, Job é o livro mais leído nas sinagogas em todo o mundo. Acuérdense disso, é Job.
En Job capítulo 11 hay algo hermoso. Job da uno de los mejores consejos para recuperar un sueño. Es increíble, ¿no? Job 11. Para recuperar lo que perdiste en tu vida. Para recuperar el plan original de Dios para ti. Escute que hermoso es eso. Job capítulo 11, de versículo 13 al 18. Te lo voy a leer. La palabra dice así, ponga mucha atención. Si tú dispuseres tu corazón y extenderes a él tus manos, si alguna inquietud hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consentieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Eso es increíble. El pasaje habla de volver a empezar. Volver a empezar. ¿Te das cuenta de cómo empieza ese pasaje? ¿Te das cuenta cómo empezamos? Habla de la disposición de corazón para desechar todo pecado y volver a empezar. Mira, si tú dispuseres tu corazón, extenderes a él tus manos, si alguna inquietud hubiera en tu mano y le echares de ti, significa deja eso en las manos de Dios. Deja el pasado en el pasado. Cuando mi esposa y yo empezamos con el programa Restaurados a su Imagen en Gracia y Paz, la idea era justamente esta, que las personas que habían perdido los sueños de Dios y la paz de Dios pudiesen recuperar, tuvieran la oportunidad de volver a soñar, de volver a empezar, pero ahora empezando bien. Y de verdad hemos visto vidas cambiadas y familias restauradas a través de ese programa, Restaurados a su Imagen. Es un programa, pero Dios me dio ese programa, pero no es el programa, es Dios en el programa el que funciona. Por supuesto que desde el año pasado colocamos en stand-by el programa, porque el programa implica todo un proceso. Si quieres saber más, ven a Gracia y Paz y entra a ese programa. Es un programa inicial de discipulado. Cuando terminas con ese programa, empieza el discipulado y después la escuela de liderazgo y las misiones. Ese es un proceso que tenemos en Gracia y Paz, pero llegas ahí y todo empieza con Restaurados a su Imagen. Son 4 lecciones, son 4 sábados, después vamos a un hotel para un retiro espiritual de un fin de semana, regresamos otras 4 clases para reafirmar lo que ganamos en ese retiro espiritual y después empieza con el discipulado. Hemos visto fruto en ese programa, se llama Restaurados a su Imagen y Dios me lo dio directamente de su trono de gracia. Pero justamente era para eso, para restaurar tu vida, tu corazón y tu paz, y restaurar y recuperar los sueños de Dios para ti que tú pensabas que habías perdido. Pero les digo, el año pasado fue un año atípico en todo el mundo por razones obvias. Y cancelamos ese programa, pospusimos el programa. Ese año estamos orando para que podamos retomar el programa. Estamos viendo si podemos hacerlo o no, porque queremos seguir los lineamientos que el gobierno nos da. No podemos hacer ese programa ahorita por la aglomeración de personas, pero muy pronto vas a ver que Dios nos va a ayudar y muy pronto vamos a poder retomar ese programa. Y si tú no has entrado a ese programa, eres mi invitado. Más informaciones pues en Gracia y Paz, en la Iglesia Gracia y Paz. El punto es este, resumiendo todo eso. La Biblia está llena de personas que volvieron a empezar. Después de un fracaso rotundo, de un fracaso tremendo, volvieron a empezar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios de primera, pero es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Tú y yo tuvimos una otra oportunidad para empezar otra vez y empezamos otra vez. La Biblia está llena de personas que volvieron a empezar. Tengo una pequeña lista. Abraham pecó con una egipcia. Moisés asesinó a alguien, mató a un egipcio. Pocas personas piensan nisso, ¿verdad? Que Moisés empezó su ministerio matando a alguien. Era un homicida. Jonás huyó de su tarea. Y la palabra de Dios vino a él por segunda vez y lo hizo. Noé se emborrachó y avergonzó a sí mismo
después de hacer algo importantísimo en la vida. Está el arca, ¿verdad? Rahab era una prostituta de Jericó y Rahab se casó con uno de los espías de Josué y Rahab entró al árbol genealógico de Jesucristo. Busca el árbol de Jesucristo y vas a ver a Rahab ahí. Curiosamente, hay personas tan religiosas, pero tan religiosas en nuestro medio, que dicen que Rahab no era prostituta, Rahab tenía un hotel en Jericó. No puede ser. Eso es menospreciar la gracia de Dios. Resulta que Rahab entonces no era una prostituta, Rahab era la directora perdón por la propaganda del Holiday Inn de Jericó. No es cierto. Rahab era una prostituta que vendía su cuerpo por dinero, pero encontró misericordia y entró al árbol genealógico del Salvador. Eso es impresionante, ¿verdad? Es Cristo en acción, es la misericordia en acción. David cometió adulterio. Y más que eso, hizo con que el esposo de la mujer muriera, porque lo envió a la línea de batalla sin arma. Y la lista sigue. Todas esas personas que mencioné hoy en día están en el Salón de la Fama de la Fe. Sí, aunque hayan cometido tantos pecados, porque reconocieron que había un pecado y decidieron que no lo harían más. Es esto. A Dios le encanta dar segundas oportunidades, pero no abusemos de la gracia de Dios, por favor. Dios no te pide perfección. Dios nunca nos pidió perfección. Lo que Él pide es compromiso. Porque desgraciadamente hay cristianos que no viven en el reino de Dios, viven en la montaña rusa en la tierra. Una montaña rusa. Hoy estoy bien, hoy soy cristiano, pero mañana me vengo abajo. Ah, no, sí, estoy bien, ok, va adelante, pero otra vez voy abajo. Hay cristianos que viven en montaña rusa. Yo llamo a eso depresión post-domingo. ¿Sabe por qué? Porque domingo hay culto, entonces estoy lleno de Dios, fantástico, convivo con mis hermanos, pero ¿sabe qué? Viene lunes y lunes no hay culto, entonces vengo hacia abajo. No, tú no tienes que vivir en una montaña rusa. Bájate de esa montaña rusa y camina con Cristo. Y ahí en la montaña rusa hay una carretera pavimentada y preciosa para que puedas caminar a su lado. Camina con Cristo. Deja de estar en la montaña rusa. Hace muchos años, no tantos, pero hace años, leí la historia del día, escuche eso, en que Charles Spurgeon fue invitado a predicar en una cárcel en Londres. Charles Spurgeon fue un gran predicador del siglo XIX, enorme predicador. Le dicen el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y tengo aquí, ipsilitris, la historia del día en que Spurgeon visitó una cárcel en Londres. Quero que ponga mucha atención, porque tem que ver contigo e comigo. Cito, abro comillas, Charles Spurgeon hablando. Me subieron a una tarima en el centro del patio de los prisioneros. Los prisioneros seguían con su vida como si yo no estuviera ahí parado en medio de ellos. No me ponían ni la más mínima atención. Para llamar su atención, saqué un billete de 5 libras. Lo levanté y dije, ¿alguien quiere estas 5 libras? Bueno, siglo XVIII eso era mucho dinero, todavía lo es, pero era mucho más. ¿Alguien quiere estas 5 libras? 400 pares de manos se levantaron. Lo arrugué, lo aplasté todo, lo levanté y una vez más dije, ¿quién lo quiere todavía? 400 pares de manos. Lo tomé, lo rompí levemente, lo puse en el suelo, lo resfregué en la tierra, lo pisé, lo levanté y lo escupí. Escupí en el billete de 5 libras. Lo levanté y dije, ¿alguien aún lo quiere? 500 pares de manos arriba. Y les dije, muchos de ustedes es lo que su papá les hizo o la sociedad les hizo. Les han escupido, los han decepcionado. Quizá hayan sido víctimas de racismo y han hecho cosas tontas. Por eso están aquí, en la cárcel. Tomaron malas decisiones. Han sido golpeados y destrozados y se han ensuciado, pero no han perdido ni un centavo de su valor para Dios. Cierro comillas. Esa es la historia.
Increíble, ¿no? Todavía el billete sigue valiendo 5 libras, aún aplastado, amasado, sucio. El valor sigue siendo lo mismo. Yo no sé qué cosas tontas hayas hecho, pero una cosa te digo, tú no has perdido un centavo de tu valor para Dios. Tú vales mucho. Todavía vales mucho. Todavía eres un tesoro para Dios. Todavía vales mucho para Dios. Aunque estés como ese billete de la historia, aplastado, arrugado, sucio y aplastado, todavía vales mucho para Dios. Lo que hiciste, las cosas tontas que hiciste, eso no te devaluó. Todavía tienes mucho valor para Cristo. Todavía. Es más, si quieres saber cuánto vales para Cristo, basta mirar la cruz. Cristo murió en esa cruz por ti con brazos abiertos. Y cada vez que miras a la cruz y preguntas, Señor, ¿cuánto me amas? Él te va a decir, de este tamaño es mi amor por ti. De este tamaño. Hermano, hermana, amigo y amiga, el sueño no está invalidado por tu pecado. Y ya explicamos por qué. Romanos 8:28, la palabra dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si quieres ir a donde Dios quiere llevarte como familia, tienes que cerrar la puerta al pasado, hoy, en ese momento, no mañana, es hoy y es ahora. Cierra esa puerta y tira la llave. De veras. Tienes que soltar tu dolor, tienes que soltar tu culpa y sus rencores para poder moverte de aquí al futuro. No es de aquí al pasado, porque esa puerta ya se cerró. Es lo que Jesús quiere que hagamos como familia de gracia y paz, de veras, apoyándonos mutuamente. Gracia y Paz es una iglesia amorosa. Otra vez, conozco personas que llegan a Gracia y Paz y cuando entran al auditorio dicen, pastor, sentí el amor. Pues qué bueno, hemos orado mucho por eso, hemos trabajado mucho por eso. Una iglesia amorosa. Isaías 43, versículo 18 y 19, la palabra dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es Dios hablando otra vez. Te voy a poner esa puerta adelante. Entra por ella y camina conmigo. Otra vez lo haré. Estamos llegando al final de esa miniserie de 3 sermones. Un sermón dividido en 3 partes. Y sabe algo muy curioso. Empecé esta serie hablando de Pedro. Hace 2 domingos. Pedro y sus 3 grandes fracasos de la vida. Negó que conoce a Cristo y lo hizo 3 veces. Y aún así, Jesús lo buscó después que resucitó porque Pedro seguía dentro de sus planes. Aún así, el pecado de Pedro no invalidó el sueño de Dios para él. A eso voy. Marcos capítulo 16, de versículo 1 al 7, la palabra dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Eso es tremendo.
¿Por qué se aseguró Dios de que Pedro fuera mencionado en ese pasaje? Porque era Pedro quien cargaba con la mayor culpa de esas dos noches anteriores. Cargaba con la culpa, lo negué y nunca más lo voy a ver. Por eso Dios menciona a sus discípulos y a Pedro. O sea, Pedro todavía está dentro de los planes. ¿Tú crees que en esos 2 días la historia entre los discípulos era que el Señor había rechazado a Pedro porque Pedro lo había negado públicamente? Esa es la historia. Pero el Señor enfáticamente dice, busca a los discípulos y a Pedro. Significa, Pedro todavía está dentro de mis planes. Lo amo. No porque merece, sino porque yo decidí amarlo. Cuéntale a mis discípulos y díganle a Pedro, sí, lo arruinó, en serio lo hizo pues, en grande, pero todavía no desisto de él. Eso es tremendo. No desisto de él. Dígale a mis discípulos y dígale también a Pedro. 50 días después, él fue el hombre escogido por Dios para predicar el primer sermón de la iglesia y 3,000 se convirtieron. Dios escogió el mayor fracaso para el mayor mensaje. ¿Y sabes algo? Cristo sabe tu nombre. Dígale a Ángel, pero también dígale a José, a María, tu nombre. Dígale a fulano, pero también diga, o sea, tú todavía es parte del plan de Dios. Tu pecado no anula el sueño de Dios para tu vida. Créemelo, es bíblico, te lo acabo de mostrar. Simplemente acéptalo, perdónate y ya no siga pecando más. Cristo sabe tu nombre, te conoce por tu nombre y te está diciendo hoy, nunca es tarde para volver a soñar mis sueños para ti. Todavía no desisto de ti, dice el Señor, por lo tanto, no desistas de mí. Y así recuperaremos los sueños de Dios para nuestra vida. ¿Te atreves a hacerlo? ¿Eres valiente para hacerlo? Yo estoy seguro que sí. No tu pasado, no, tu presente y tu futuro glorioso en las manos de Dios. Te invito a que oremos en esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor, y no porque lo merezcamos, sino porque tú decidiste ser bueno con nosotros, Señor. Ponga en tus manos, Padre, a cada persona que me está viendo en ese momento. Todos los sueños, Señor, sean recuperados. Todo el pasado vivido y vivenciado de manera drástica que se quede atrás, Señor. Todo eso que impide que mi hermano, que mi hermana puedan caminar de aquí al futuro, sea anulado por tu sangre derramada en la cruz, Señor, que nos limpia de todo pecado. Sé con mi hermano, sé con mi hermana, Señor, dales alegría de vida y esperanza de victoria, Señor, porque la victoria contigo es segura, Padre Santo. Restaura los sueños que había soñado con nosotros y por nosotros, Padre. Inyecta alegría en nuestros corazones tan atribulados por acontecimientos que estamos viviendo desde el año pasado. Danos el gozo, la alegría y la esperanza, Señor, de que muy pronto todo esto regresará a su normalidad. Pero por lo pronto, Señor, cuídanos como siempre has cuidado. Consuela corazones atribulados en esa mañana, Señor. Consuela vidas que sufrieron pérdidas en ese año, Señor, que pasó. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, nunca es tarde para recuperar los sueños de Dios para tu vida. Lo acabamos de hablar. Y era un sueño poder abrir el templo una vez más. Gracia y Paz, como iglesia, nunca cerró puertas, pero el templo sí, debido a todo lo que ya sabemos y debido a la obediencia que prestamos a la autoridad. Que Dios te bendiga. Gracias.